Hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien todos allí en casita y que puedan disfrutar de esta serie de Génesis que nos estamos teniendo. ¿Quién de ustedes alguna vez no ha soñado y dijo al despertarse, ¿qué significa este sueño que tuve? Muchas veces nosotros tratamos de darles significados a los sueños, mucho en nuestra cultura estamos llenos de eso. Nuestras abuelitas, nuestras mamás, muchas veces cuando le contábamos un sueño que teníamos de niños, ellos nos daban, no, esto significa esto, esta cosa, ¿no? Entre amigas se pasaban diferentes interpretaciones de sueños. Hay libros que el mundo ha sacado al respecto de los sueños y lo que significa, mucho del mundo del esoterismo, la astrología, el chamanismo, muchas veces hasta está relacionado con la interpretación de los sueños y dan un significado acerca del futuro de alguien o de algo. Pero, ¿será que nuestros sueños tienen un significado especial? ¿Será que realmente tal vez haya sido un mensaje de parte de Dios? Muchos, incluso hasta soñadores cristianos, ¿no? O sea, van hablando y diciendo, oye, hermano, mira, me he soñado contigo y que Dios me ha dicho y siento que tengo que decirte. Y muchas veces le dan ciertas interpretaciones a los sueños, ¿no? O hay interpretadores de sueños también. Pero, ¿cómo saber si este sueño que tuve realmente ha sido un mensaje? ¿Tiene algún significado especial? ¿Ha sido un mensaje de Dios o no? Todas estas preguntas que tenemos las vamos a responder en este video. Y es por eso que les pido que su atención máxima a lo que vamos a estudiar el día de hoy, para que la próxima vez que tengan un sueño o venga una persona diciendo que han soñado algo, puedan saber cómo interpretarlo de la manera correcta y saber qué hacer la siguiente vez que vayan a tener esta situación. Entonces, hablo de esto, de los sueños, porque justo estamos en Génesis 40, donde en Génesis 40 estamos hablando de la historia de José. Y José, recordemos un poco, es el penúltimo hijo de Jacob, y que este hijo va a ser despreciado por sus hermanos, luego es vendido como esclavo a la tierra de Egipto, donde en Egipto va a ser comprado por el que está a cargo de la guardia del faraón, Potifar, y va a servir en su casa, ¿no? Pero Dios no lo va a abandonar, sino que va a prosperarlo en todo lo que va a hacer, y es por eso que va a llegar a ser mayordomo. Después es encarcelado injustamente por causa de una calumnia de la esposa de Potifar, cuando ella quiso acostarse con José, pero José rehusó porque sabía que esto estaba mal ante los ojos de Dios y él quería agradar a Dios y dijo que no, pero fue encarcelado. Pero aún así, en la cárcel, Dios siguió protegiendo, cuidando, estando con José y lo siguió prosperando, haciendo que tenga éxito en todo lo que hacía. Por eso se ganó la confianza del carcelero, siendo su mano derecha, ¿no? Y ahí estamos, justamente aquí, ahí en este punto de la historia estamos. Y este capítulo 40 nos va a hablar acerca de lo que va a pasar con José mientras está en la cárcel, ¿no? Entonces, vamos a leer capítulo 40, por favor, y si todos pueden acompañarme en sus Biblias, al capítulo 40 de Génesis. Vamos a leer. Y dice así. Después de estas cosas, sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto. Y Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. El capitán de la guardia se los asignó a José, y él les servía, y estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en una misma noche, cada uno su propio sueño, y cada sueño con su propia interpretación. Y José vino a ellos por la mañana y los observó, y aquí estaban decaídos. Y preguntó a los oficiales de Faraón, que estaban con él bajo custodia en la casa de su señor, ¿por qué están vuestros rostros tan tristes hoy? Y ellos respondieron, hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces José les dijo,
¿No pertenecen a Dios las interpretaciones? Os ruego que me lo contéis. Contó pues el jefe de los coperos su sueño a José y le dijo, en mi sueño, he aquí había una vid delante de mí, y en la vid habían 3 sarmientos, y al brotar sus yemas, aparecieron las flores y sus racimos produjeron uvas maduras. Y la copa del faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas y las exprimí en la copa del faraón, y puse la copa en la mano de faraón. Entonces José le dijo, esta es su interpretación. 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días Faraón levantará tu cabeza y te restaurará a tu puesto y tú pondrás la copa de Faraón en su mano como acostumbrabas antes de que antes cuando eras su copero. Solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien, y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José, yo también vi en mi sueño, y he aquí habían 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza y sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón. Y las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza. Entonces José respondió y dijo, esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Dentro de 3 días, Faraón te quitará la cabeza de sobre ti, te colgará en un árbol y las aves comerán tu carne. Y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, este hizo un banquete para todos sus siervos, y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos, y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero, y este puso la copa en sus manos de Faraón, pero ahorcó al jefe de los panaderos, tal como les había interpretado José. Mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Pobre José. Tuvo que darse más tiempo. Después nos van a decir en el siguiente capítulo que se quedó 2 años más. Tuvo que esperar todo ese tiempo hasta que recién se acordaran de José. Pero vamos a empezar a analizar este bonito capítulo. Realmente es muy bonito. Yo me he quedado muy impresionado por lo que Dios nos está mostrando a través de Génesis 40 y de lo que habla acerca de los sueños. Porque este capítulo se trata básicamente de esto, ¿no? De sueños que se interpretan y cómo José puede lograr hacer esto, ¿no? Ahora, este tema no lo estamos escogiendo así al azar, como lo hemos visto, lo hemos leído en Génesis 40, es la Biblia misma quien nos toca este tema acerca de los sueños y sus interpretaciones. Eh, es por eso que ahora, este capítulo, vamos a ver que es José y está Dios, quien es de las interpretaciones, tal como lo menciona él en la Biblia, ¿no? En lo que hemos leído en este capítulo. Ya José en la cárcel se encuentra justo con estos 2 personajes, el copero o el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, ¿no? Que se encuentran y van a pasar este tiempo también, unos días, dice, ¿no? Allí en la cárcel, un tiempo, un corto tiempo, unos días nada más. Y José va a estar a su servicio, va a estar ahí supervisando también a ellos, ¿no? Entonces pasa que ellos tienen sus sueños diferentes, con diferentes interpretaciones, cada uno un sueño diferente del otro, ¿no? A los dos no le pasó lo mismo. Terminaron uno salvándose y el otro no. Entonces, cada evento que está pasando, y tenemos que recordar esto, cada evento que está sucediendo, todas las personas que están llegando con José, los sueños que están teniendo, todo está dentro del control y la soberanía de Dios. Todo esto está permitido dentro de Dios. Eso tengámoslo en mente todo el tiempo. El Señor está obrando y está usando cada una de estas cosas que están pasando con José para que Él pueda hacer cumplir su plan para poder salvar justamente el linaje de Abraham, Isaac, Jacob
y luego del pueblo de Israel. Y para que este pueblo de Israel, al estar a salvo, al poder seguir continuando teniendo sus generaciones, su linaje que continúe hasta que llegue la promesa, puede asegurarse la existencia justamente de este Salvador, porque a través de ese linaje llegada a Jesucristo. Entonces Dios va a hacer todo para que pueda cumplir su palabra y pueda cuidar de este pueblo de Israel hasta que llegue el Mesías, el Salvador. Y José tiene una importante tarea dentro de ese plan. Por eso es que también todas las cosas que están sucediendo tienen que pasar, para que después vamos a ver que gracias a que todo esto pasa y que José incluso es encarcelado y se encuentra con estos dos personajes, el copero y el panadero, e interpreta los sueños, son puntos claves para que pueda lograr después salvar a Israel de una hambruna grande que iba a pasar. Y eso lo vamos a ver más adelante en la historia. Pero ahora vamos a enfocarnos en este capítulo en específico y lo que pasa en la cárcel con José. Y es importante que vayamos al versículo 8, como les decía a un inicio, para ver lo que está y nos va a mostrar justamente el punto central de este capítulo. Versículo 8, por favor, de este capítulo de 40. Dice así: y ellos le respondieron: hemos tenido un sueño y no hay nadie quien lo interprete. Entonces José les dijo: ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Os ruego que me lo contéis. Este es el punto. José sabía que de Dios provienen las interpretaciones, que solamente Dios puede dar el significado, puede interpretar cualquier cosa y que nada está oculto justamente para Dios, porque conoce que Dios es todopoderoso y en ese todo poder que tiene también está el todo saberlo. Es omnisciente, ¿no? Y son atributos de Dios. Y no hay nada que Dios no pueda saber. Además, Él es el que ha creado todo. Entonces, es obvio, es lógico que se pueda, que Él pueda conocer todo y lo conozca perfectamente, mejor que nadie. Entonces, esto es importante. José lo conoce y sabe que las interpretaciones, tanto como estos sueños que tuvieron, Dios los puede revelar. Ahora, tenemos que entonces entender a qué significa interpretar, ¿no? Cuando decimos interpretar, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente? Cuando dice Dios, ¿no pertenece acaso a Dios las interpretaciones? Entonces tenemos que saber qué cosa significa interpretar, básicamente, ¿no? Y la definición de interpretar que nos provee justamente acá el Internet, en el diccionario, dice dos atribuciones. Por definición, interpretar es: uno, dar o atribuir a algo un significado determinado. Dar o atribuir a algo un significado determinado. Y dos, es explicar o aclarar el significado de algo, especialmente de un texto que está poco claro. Ok. Basándonos en estos dos conceptos, sería en pocas palabras poder decir que José está diciendo de que Dios es quien da el significado o define o explica o aclara qué es lo que significan todas las cosas. Cualquier cosa que exista, Dios puede definirla mejor. Si hablamos del amor, Dios conoce el amor y puede definirlo de la mejor manera porque Él lo ha creado, ¿no? Dios es el que da la interpretación y el que da el significado y el que da el concepto adecuado, correcto de todas las cosas. Es el que puede decirte cualquier cosa como es, de verdad. Entonces, esto es importante, esto es importante. Teniendo en cuenta eso, también entonces los sueños, Dios no los puede revelar, obviamente, es obvio. Para Dios no hay nada que sea oculto. Él ha creado todo, Él ha creado también el hecho de que nosotros podamos soñar. Él puede dar incluso hasta los sueños para los hombres. Es lógico para que Dios sea el que pueda interpretar y dar el significado, o el concepto, o el que pueda explicar o aclarar cualquier cosa, porque Él es el creador de todo. Es fácil. Y cada cosa lo hizo con un propósito, con un fin. Entonces vamos a ir a Daniel, en sus Biblias, Daniel 2, 22. Daniel capítulo 2, versículo 22. Y miren lo que dice. Y mientras van buscando, quiero dejarles aclarar que Daniel también habla estas palabras que vamos a leer en Daniel 2, 22.
cuando él también recibió, justamente después de haber recibido, en el momento de haber recibido una interpretación de un sueño, habla estas palabras y nos va a dar a conocer lo que estamos justamente hablando al respecto de Dios y de que Él puede interpretar cualquier cosa. Miren lo que dice en Daniel 2:22. Él es quien revela lo profundo, lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. No hay nada oculto para Dios. Dios revela lo profundo, lo escondido, lo sabe todo, todo. Entonces, esto lo dice justo porque también Él recibe una interpretación de un sueño. Y Él después lo va a hablar, no lo va a transmitir. Eh, entonces es lógico que él pueda entender perfectamente y apoyarse en la misma declaración que está haciendo José, ¿no? ¿Acaso no es de Dios, no pertenece a Dios las interpretaciones? Y Daniel va a decir, claro, porque él es el que revela todo lo que está profundo, lo que está oculto, lo escondido. Él conoce todo lo que está incluso en las tinieblas. Porque la luz mora con él. No hay nada que él no pueda o que se pueda esconder de él. Nada ni nadie. Es lógico que Dios pueda interpretar y conocer todo lo escondido, de todo. Entonces, Dios está obrando a través de José en esta oportunidad, dándole la capacidad de poder interpretar como si fuera su instrumento, ¿no? Y le da a conocer justamente los significados de cada uno de estos sueños. Le da la sabiduría suficiente para que mediante la persona de José pueda interpretarse esos sueños del copero y del panadero, de lo que iba a pasar en este futuro, ¿no? En esos 3 días. Entonces, eso es lo que está pasando. Dios está dando la capacidad. Ojo que aquí es algo importante notar esto, ¿no? Que es Dios quien está obrando, no es el poder de José. Todo está sucediendo y lo está permitiendo Dios dentro de su control. Todo esto que está pasando, los sueños que tuvieron el copero y el panadero, fue de parte de Dios. La interpretación que hizo José, la capacidad de interpretarlo de parte de José, fue porque Dios también se las permitió a José. Todo esto está pasando dentro de lo que Dios está permitiendo. Él está al control de todas estas situaciones y todo lo que va a pasar. Porque era necesario que cada una de estas cosas suceda para lograr lo que vamos a ver después, la salvación del pueblo de Israel. Y con esto la salvación de la promesa de traer un Salvador, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver, ya entendemos este punto. Entonces Dios es el que interpreta esto. Pero ¿cómo es que Dios pueda hacer que una persona conozca o pueda tener esa sabiduría y que ciertas personas puedan llegar a tener ese conocimiento de estas revelaciones, de estas interpretaciones de Dios? Todos pueden hacerlo. Es un poder que proviene de nosotros. Vamos a ver. Esta sabiduría no venía con José por naturaleza. No es que José ya nació con este don de poder interpretar los sueños y que Dios le dio ese don de nacimiento. No, no necesariamente. Esto es algo que sí, Dios obra con José. No podemos saber tampoco si es que es de nacimiento, pero lo más probable es que no haya sido así, porque no lo vemos tampoco tan seguido. Bueno, lo hemos visto con los sueños que Dios le revela para con su familia. Y obviamente también están revelando lo que iba a pasar. Pero básicamente Dios está obrando a través de estos sueños para lograr el mismo objetivo, ¿no? Cada cosa, cada sueño que Él está dando, que Dios está dando, es para ese propósito. Y está relacionado mucho con el plan de Dios de traer este Mesías. Entonces, tuvo que ser Dios quien permite que esta persona, José, pueda tener esa capacidad. Nosotros por nacimiento no podríamos tener realmente esto. Una persona natural es un poco difícil decir que una persona pueda tener esta capacidad, si es que Dios no, digamos, lo dejara así nada más, ¿no? Y que cada uno trate por sus propios medios de alcanzar esta capacidad de interpretar, ¿no? La mente de Dios o la sabiduría de Dios. Eso es imposible. Dios tiene que permitir abrir su sabiduría y darla a conocer, ¿no? Por eso es el que permite y el que da la interpretación de las cosas, ¿no? De Dios proviene y Él lo da. Por eso es que Dios da a José esa capacidad de interpretar estos sueños, ¿no? Incluso a temprana edad.
pero es de Dios que proviene este poder, no es de los hombres, no reside en nosotros. Eso es lo que tenemos que entender en este punto. Y José lo sabe muy bien. ¿Acaso no pertenecen a Dios las interpretaciones? Pertenecen a Dios, por supuesto que sí. Y es Dios quien permite y da a ciertas personas en particular. Entonces, tuvo que ser Dios que pueda transmitir esa sabiduría que hay dentro de él, de su conocimiento, de su omnisciencia, y la va dando a las personas mediante su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mismo que también inspira y que va a dar esta capacidad de poder entender y adquirir y saber toda la sabiduría y el entendimiento y la voluntad de Dios a los que escribieron la Biblia, por ejemplo, ¿no? Él inspiró para que estas personas pudieran relatar lo que estaba Dios queriendo dar a conocer al mundo. Entonces, es la manera como Dios va obrando justamente para dar a conocer toda su sabiduría y su conocimiento e interpretaciones de las cosas. Es su espíritu quien nos da esta capacidad. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios 2, del 9 al 14. 1 Corintios, capítulo 2, del 9 al 14. Y aquí Pablo nos va a revelar justamente esa gran verdad, ¿no? Vamos a leer, por favor. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos con palabras enseñadas, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ok. Pablo aquí está hablando a la iglesia de Corintios y les está enseñando esta gran verdad, que los creyentes, hay personas que tienen la presencia del Espíritu Santo como nosotros los cristianos, ¿no? Esas personas que le aman, que justamente menciona ahí en la palabra, son aquellos que mediante el Espíritu que recibimos podemos adquirir y tener la facilidad de poder entender el conocimiento de la gran sabiduría de la palabra de Dios. No es un conocimiento ni un poder humano, porque el hombre natural, está diciendo en versículo 14, no percibe estas cosas. Nosotros en nuestro estado natural, con nuestro pecado, que ya es de nacimiento, desde la concepción, no podemos entender estas cosas. No podemos, porque el pecado nos aleja de toda la gloria de Dios. No, estamos incapacitados. No podemos. Para nosotros es locura. Por eso es que no la podemos entender. Y eso es lo que dice en el versículo 14. El hombre natural no percibe estas cosas porque son del Espíritu de Dios. Nadie conoce lo que hay dentro de la mente de Dios, del Espíritu. Solamente su Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Y ese es el Espíritu Santo de Dios que, conociendo esta sabiduría, nos la transmite a nosotros. Porque Dios así lo ve en su voluntad, ¿no? Y Él permite que ciertas personas, a los que han creído en Él, permanece su espíritu o les revela justamente estas cosas, ¿no? ¿Cómo sucedió cuando también a las personas que Dios eligió para que fueran los que escribían la Biblia, se les diera el conocimiento y pudieran escribir este mensaje? Entonces, es lo mismo que nos está haciendo entender también José y lo que está diciendo José a los prisioneros del faraón, al copero y al panadero, ¿no? Es de Dios las interpretaciones. Dios es el que da la interpretación. No es los hombres, no soy yo, les va a decir, ¿no? No es mi poder. Y eso también lo vamos a ver en el siguiente capítulo, en 41, cuando va José a interpretar otro sueño del faraón ya también. Y él va a hablar más claramente, no es de mí, le decir, es de Dios, ¿no? Es el poder de Dios.
Entonces, eso es importante, es una declaración muy... Y Pablo también le está diciendo, yo también les estoy enseñando, no con mis palabras de sabiduría humana, sino es el Espíritu Santo que me está haciendo entender estas cosas y yo les estoy enseñando a ustedes todo esto mediante el Espíritu Santo que me capacita a mí, le está diciendo Pablo, ¿no? Ambos, tanto José como Pablo, entendieron que es Dios quien les está dando mediante su Espíritu el conocimiento de todo lo que Él está queriendo transmitir a sus elegidos, ¿no? A los hombres. Entonces, ahora nos surge una pregunta. Entonces, ¿sigue Dios revelando su voluntad también por sueños hoy en día? Bueno, en el pasado lo hizo. Dios revelaba su voluntad mediante sueños, mediante visiones, mediante voz audible, ¿no? Diferentes maneras, ¿no? Y usando muchas veces profetas en el Antiguo Testamento, en el pasado. Pero estos básicamente eran personas, y un profeta, por definición, es una persona que es escogida para poder transmitir como un vocero la palabra de Dios, lo que Dios quería dar a conocer a los hombres, la voluntad de Dios, ¿no? Por ejemplo, Moisés, ¿no? Moisés, cuando se encuentra en la zarza ardiente, va a ser el profeta de Dios, ¿no? Y va a transmitir la voluntad y el deseo de Dios ante el faraón, cuando le va a decir, dile al faraón que deje libre a mi pueblo, Israel, ¿no? Y para que me sirva en el desierto, para que me haga fiesta en el desierto, para que me adoren ahí, ¿no? Entonces, y Moisés fue y llevó esa palabra. Y esa es la función de un profeta, ¿no? Llevar y transmitir lo que Dios le va a decir que diga a las demás personas. Entonces, y esto es la manera como Dios ha trabajado y ha transmitido su voluntad a través de todos los años, ¿no? Usó a Moisés, usó a Isaías, usó a Juan Bautista y a muchas otras personas más. Entonces, y las dio, y esta es justamente lo que vamos a ver, que este tipo de transmisión, de usar un profeta para que lleve la palabra de Dios, eso es lo que nosotros llamamos en la teología sistemática la revelación de Dios específica, porque da a conocer algo específico. Dios usó a esos profetas para darles a conocer un conocimiento específico que muchas veces está relacionado, la mayoría de veces está relacionado, por no decir siempre, con el Evangelio, con el plan original de Dios de dar a conocer a este Jesucristo, al Salvador para todas las personas. Ese fue el plan. Por eso escogió estos profetas, para hacerles conocer su palabra que estaba relacionada con este plan de salvación, con el Evangelio. Entonces, es lo mismo que va a pasar acá. José también no está lejos de esa realidad. José también está siendo usado por Dios para que pueda transmitir la interpretación de estos sueños, pero estos sueños están muy relacionados, como hemos hablado ya, con la salvación del pueblo de Israel en el futuro. Si estas cosas no pasaran, no se podría llegar a ese punto de que José va a ser útil para salvar al pueblo de Israel. Y eso lo vamos a ver también después. Es necesario que todo esto pase. Y Dios por eso utiliza a José como su profeta, se podría decir, ¿no? Mediante estos sueños. Entonces, porque va a dar a conocer la voluntad y la palabra de Dios a través de estos sueños, ¿no? Muy bien, entonces, sí, Dios estaba usando estos sueños en el pasado. Dios usó diferentes maneras de poder comunicarse con las personas y también dio la interpretación a los que dio justamente también los sueños y la capacidad de interpretarlos. Todo esto para que se pueda cumplir el plan de Dios de traer al Salvador. Todo está relacionado con eso. Entonces, sí, Dios usa esto y puede usarlo en cualquier momento. No es algo que está limitado para Dios, pero es algo que ya vamos a ver que ya no es algo que Dios está usando en estos días. Y voy a sustentar obviamente por qué. Muchos pueden decir, no, pero ¿cómo es posible? No, sí. Bueno, hay una lógica detrás de todo esto, ¿no? No lo digo por decirlo, o porque se me antoje, sino que ¿cuál es el propósito mayor de Dios de revelar su voluntad, de revelar una interpretación o un conocimiento a los hombres? Lo principal es porque necesitamos conocer este plan de Dios. Dios quería revelar y se ha revelado a los hombres en diferentes momentos, por diferentes eras,
con diferentes personas para dar a conocer una sola cosa, el plan de cómo Dios iba a salvar al hombre de su pecado. Ese era el punto. Dios necesitaba dar este conocimiento porque era lo único, lo principal para poder, que nosotros los humanos necesitamos para vivir. Es lo único que necesitamos saber. Lo más grande, lo principal. Con eso estamos suficientemente bien para poder ser salvos. Ese es el punto, ese fue el centro. Por eso es que la Biblia trata de ese punto, del Evangelio. El Antiguo Testamento, las promesas de que llegaría un Salvador. El Nuevo Testamento, ya llegó ese Salvador. Toda la Biblia habla acerca de esa promesa, de ese Salvador, de Jesucristo, del Evangelio. Y toda la revelación de Dios se centra en eso. Entonces está dando a conocer su plan de diferentes formas, poco a poco, pero va a revelar ese centro. Y eso es lo único que nosotros necesitamos para vivir, como digo. Entonces, Dios desde siempre va a mostrarles este plan y va a usar a esas personas. Y por eso es que cuando ya llega Jesucristo, ya no era necesario más revelaciones, porque ya se estaba cumpliendo el tiempo de dar a conocer la promesa de Dios de este Salvador. En Jesucristo se cumplió. Ahora, quiero que vayamos a Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4, para reforzar esta idea. Miren lo que dice la Biblia al respecto de este punto también que les estoy hablando. Hebreos 1 del 1 al 4. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. ¿Se dan cuenta? Justo lo que le estaba hablando. En un tiempo pasado habló por profetas. En estos últimos tiempos, hablando del tiempo de Jesús, ha hablado por Jesucristo, el Hijo, ¿no? Y Él es el heredero, y Él es el que lleva a cabo la purificación de los pecados, mediante su muerte en la cruz y su resurrección. Eso es de lo que trata, justamente. Y ese es el centro de lo que está, de lo que resume básicamente el plan de Dios, la Biblia. Entonces, una vez que Dios ya ha entregado esta palabra, este mensaje, ya lo ha hecho claro, ya se cumplió y vino el Salvador, y que ya hizo la obra más grande que es la salvación, entonces, de los pecadores. Entonces, ya que este mensaje está con nosotros y lo conocemos, ya no es necesario que Dios revele más cosas a los humanos, fuera de este mensaje, del centro de este mensaje. La información adicional ya no era necesaria. O sea, más allá de eso, ya está en la voluntad oculta del Señor, ¿no? Pero todo lo que nos ha sido revelado, lo que conocemos ahora como la Biblia, que es toda la revelación de la palabra de Dios, está completa. La Biblia es la voluntad y su palabra completa. Por eso es que por el poder de Dios permitió que tengamos estos 66 libros y que ahora en nuestras manos, ¿no?, tenemos, que es la Biblia. Y que es la palabra, voluntad completa de Dios. Ya no es necesario añadirle más. Todo está ahí. Todo está ahí. Todo lo que necesitamos saber de Dios está ahí en la Biblia. Nada más ni nada menos. Exactamente es todo. ¿Quieres saber algo más? Ahí está todo. No hay nada más. Es suficiente. La Biblia es suficiente para lo que nosotros necesitamos saber. Lo demás no es necesario. Simplemente no es necesario. Por eso es lo que vemos en Deuteronomio 29:29. Y si lo buscan en sus Biblias, es lo que dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. No nos pertenecen a nosotros, pertenecen al Señor nuestro Dios. Más las cosas reveladas, o sea, todo lo que Dios ya ha revelado entre sus profetas y Jesucristo, nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley.
En otras palabras, que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Eso es lo que dice en Deuteronomio 29. Tenemos toda la Biblia y es suficiente para poder este, cumplirlas. No solo para nosotros, sino también para nuestras siguientes generaciones. Para nuestros hijos y así sucesivamente, por todas las eras, hasta que se cumpla el tiempo del Señor, cuando vuelva. Pero todo se va a cumplir. Entonces, las demás cosas que no están en la Biblia, es la voluntad oculta del Señor, lo secreto, esas cosas, ya no es necesario que las sepamos. Si nosotros trataríamos de buscar, ay, pero quisiera saber al respecto de estas cosas que no habla de repente en la Biblia, y me gustaría saber, ¿no? Bueno, hermano, sinceramente, si tú quieres saber eso, puedes, puedes tratar de intentar buscar la respuesta, pero tal vez no la vas a encontrar. No la vas a encontrar y tampoco te vas a morir por eso, ¿no? Por no saberlo. Ni tampoco es vital que la sepas. No, no afecta en nada. Pero lo que está en la Biblia sí es necesario saberlo. Y eso sí va a afectar tu vida. Y va a decidir justamente, ¿no? Si vives o mueres. Siempre y cuando tú creas en el mensaje central de este libro, de la Biblia. En conclusión, Dios ya no necesita soñadores, no necesita profetas en estos tiempos que den una nueva revelación de parte de Dios o que tengan un sueño que les ha revelado una nueva cosa de parte de Dios que no está escrito en la Biblia. No, ya no es necesario. Todo lo que Dios quería dar a conocer ya está en la Biblia. ¿Quieres saber la voluntad de Dios, la palabra de Dios, las interpretaciones de Dios o el mensaje de Dios? Agarra tu Biblia y es todo lo que necesitas saber. Así de simple. Eso es todo. Y es su Espíritu Santo que ahora vive en los creyentes para hacernos conocer y hacer entender esta gran sabiduría que es de la mente de Dios. Simplemente tenemos que orar, pedir la intermediación de este Espíritu para que nos pueda ayudar a poder lograr entender cada una de estas palabras. Que para el hombre natural es difícil, es locura, no las va a entender. Pero para nosotros los creyentes se nos ha dado el alcance, mediante el Espíritu Santo, la capacidad de poder entender estas cosas. La sabiduría de Dios, ¿no? Entonces, si tú tienes un sueño o alguien viene con un sueño y te dice algo respecto a tu futuro, ay, mira, me he soñado con flor, vas a tener un bebé, o me he soñado que mi diente se ha caído, o tu cabello te han cortado, o te han apuñalado en mi sueño, hermano, sinceramente esas cosas están muy metidas con el esoterismo, la astrología, las costumbres paganas de nuestras culturas pasadas que eran idólatras, que no eran necesariamente creyentes en Dios y que muchas veces te van a alejar de la verdad, ¿no? Entonces, ten mucho cuidado porque va a pasar seguramente esto, ¿no? Hasta tú mismo puedes tener algún sueño, o incluso hermanos cristianos te van a decir, mira, hermano, quiero tenerte esta palabra, quiero, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado y hagamos lo que dice la Biblia, pongámoslo a prueba. Entonces, ahora te voy a dar unos principios, unos dos principios, y con esto vamos a terminar, para que en caso de estos sueños o de soñadores que vengan y quieran, o supuestos profetas de nuevas revelaciones de Dios, para que tú puedas tener mucho cuidado y saber si esto realmente proviene de Dios o no, o tiene un significado especial, o simplemente se debió a una mala indigestión que tuviste, ¿no? Entonces vamos a ir rápidamente, ya me gana el tiempo. Principio número uno, presta atención. Si el sueño o soñador habla de cosas que te hacen creer o hacer cosas en contra de Dios o su palabra, no les creas. Repito, si el sueño o el soñador habla cosas que te hacen creer o hacer cosas en contra de Dios o en contra de su palabra, no les creas. Miren lo que dice en Deuteronomio 13 del 1 al 5. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses, o a los cuales no has conocido, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de este profeta o de este soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor, perdón, en pos del Señor vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz
le serviréis y a él os uniréis. Pero a ese profeta o ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de la casa de servidumbre para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar. Así quitarás el mal de en medio de ti. Estas palabras las dio Moisés para que pueda el pueblo de Israel saber distinguir de estos soñadores falsos, de estos profetas falsos, y saber si es que venía de Dios o no. Y les decía, este principio, por más de que haya sido dado en el Antiguo Testamento para este contexto específico, nos lleva a un principio importante, de que justamente no va a venir ningún soñador o alguien que dice que había soñado o que ha venido hablado algo de parte de Dios, que te va a decir cosas en contra de Dios, pues eso es obviamente, ¿no? Y si viene alguien así que no necesariamente es un creyente, peor, pues no le vamos a tener que creer porque está hablando de cosas que son en contra muchas veces de Dios. De repente pueden ser del mundo, de la cultura, del esoterismo, de la astrología, del chamanismo, lo que sea, que pasa y que tú escuchas muchas veces en la radio, ¿no? Pero que no te están diciendo algo acercándote a Dios, sino que están hablando todos en contra de Dios y están hablando de cosas del mundo, de otras cosas, de la brujería, etcétera. Ten cuidado, ten cuidado, porque esto está justamente prohibido para Dios. ¿Por qué? Porque te está alejando de tu Dios. Está alejando. Y Dios muchas veces vamos a ver que va a permitir que se cumplan estas cosas, pero es que Dios está probando a estas personas. Va a probar la fe. Y para ver si realmente dónde está tu corazón. ¿A quién amas más? ¿A quién crees más? ¿De quién depende tu futuro? ¿De esas cosas? ¿De la astrología? ¿De tu signo? ¿O de tus sueños? ¿O es de Dios? Entonces eso es lo que quiere ver también, una verdadera fe. Principio número 2. Si el que trae el sueño o profecía dice ser de parte de Dios, ahora ya habla acerca de Dios, ¿no? Pero no hablara de acuerdo a la Biblia y al Evangelio que es Cristo, entonces no creas, ¿ya? Si trae una profecía, pero dice ser parte de Dios, pero no habla acerca de lo que está en la Biblia, no está relacionado con lo que el mensaje de la Biblia o el Evangelio que es Cristo, no creas. Miren lo que dice 1 de Juan 4 del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y el espíritu es más bien el espíritu del anticristo, ¿no? Del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros no somos del mundo, no somos, perdón, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Entonces, está claro. Entonces, sean muy sabios y disciernan bien estos sueños o lo que dicen los soñadores de tu familia, de tu futuro, ¿no? Lo que te pueden traer nuevas ideas. Dios me ha dicho que hay un nuevo, no hermano, mira que estas palabras están, no, ha habido un error en la Biblia, este evangelio no haya sido manoseado. Por favor, tengan cuidado. Hay muchas personas que vienen supuestamente de parte de Dios hablando de cosas que no dicen la Biblia, que no hablan de Cristo, no hablan del Evangelio. Y nosotros estamos cayendo tontamente por falta de conocimiento de la Biblia. Y eso es importante, conocer bien la Biblia y medirlo todo lo que nos dicen a través de ella. No les creas, así como dice en Gálatas 1:8-9, también hubieron ese tiempo esas cosas, ¿no? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, ¿no? Condenado al infierno. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. A Dios pertenecen las interpretaciones. Consúltale con su palabra y cree lo que está en la Biblia. Eso es lo único que necesitamos saber. Que tengas muy buen día, hermano.